Maravilloso estudio. Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a esta su plataforma CADE, Conceptos Adecuados de Edificación. Mi nombre es Marley Aristi Almonte, su hermana y amiga también. Y hoy vamos a seguir analizando la maravillosa Parashá Balak. Y el título que le hemos puesto a esta reflexión es Balak, ¿a qué nos impulsa el miedo? Anoche comenzamos a estudiar quiénes eran los protagonistas en esta historia. Y Balak, el rey de Moab, vimos cómo convoca al profeta Balán o Bilán para que maldiga al pueblo de Israel. Ahora, recordemos, ¿quiénes eran los moabitas? Porque es importante que nosotros pongamos un poco de historia para que recordemos algunas cosas. Los moabitas era una tribu o una familia o un pueblo descendiente de Moab. ¿Y quién era Moab? Moab era el hijo de Lot, quien nació de una relación de incesto con su hija mayor, de acuerdo a lo que nos explica la escritura en Génesis 19:37. Desde Zoar, la cuna de esta tribu, en la frontera del Mar Muerto, al sureste, y este pueblo se extendió gradualmente a lo largo de la región del este en Jordania. En los llanos de Moab estaba en manos de los amorreos, los hijos de Israel, que acamparon por última vez antes de que entraran en la tierra de Canaán, que es donde estamos situando la historia de hoy. Entonces, recordando quién era Moab, vemos cómo este rey manda a contactar a Balán, quien es reprendido por su asno, que era lo que estábamos conversando ahora, quién era el burro, quién era el asno, y este ve el ángel que Elohim envía para cerrarles el paso antes que Balán continuara con lo que él quería hacer. 3 veces, desde 3 puntos de vista diferentes, Balán intenta pronunciar sus maldiciones. Cada vez lo que salen son bendiciones en su lugar. Y Balán también profetiza sobre el fin de los días y la llegada de Yeshua, nuestro Mashiach. El pueblo cae presa de los encantos de las hijas de Moab y es atraído a adorar al ídolo Baal Peor, que era de quien estábamos hablando hace un momentito antes de que comenzáramos esta grabación. Cuando un alto funcionario israelita lleva públicamente a una princesa madianita a su tienda, Pinjas los mata a ambos, deteniendo la plaga que asola al pueblo. Y esto lo vamos a ver en detalle en el próximo estudio, la próxima parashá Pinjas. Entonces, ya tenemos una visión general de lo que es esta parashá. Entonces, vamos a hacernos 3 preguntas importantes acá que vamos a ir contestando a medida que desarrollemos este estudio. La primera es, ¿por qué Balak, el rey de Moab, quería destruir al pueblo de Israel, a los Bené Israel? La segunda pregunta, ¿existe una conexión para nuestros tiempos en esta parashá? Y la tercera pregunta es, ¿hacia dónde se dirige todo esto? Porque ¿cuál es la razón de toda esta situación? Recordemos un poquito lo que hablamos anoche. Esta historia, este relato comienza con Balak, rey de Moab, notando cómo los hijos de Israel habían derrotado a los amorreos. Y la Torá afirma que Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Moab se aterrorizó del pueblo porque era numeroso y Moab se disgustó a causa de los hijos de Israel. Moab dijo a los ancianos de Midian,
ahora esta asamblea se comerá todo lo que nos rodea, como el buey se come las hierbas del campo. Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab, de acuerdo a Números 22, versículos 2 al 4. Entonces, la secuencia de estas dos fases, temor seguido de disgusto, es importante y significativa. Puede haber dos respuestas ante una persona o pueblo más poderoso y exitoso. Esto puede motivar a uno a esforzarse por establecer buenas relaciones con la entidad más poderosa, o uno puede asustarse y crear un enemigo para oponerse a ellos. Balac eligió oponerse a su oponente. Y la Torá explica por qué Moab eligió esta última opción. Tenían miedo y envidia de los israelitas. Y la envidia produce una sensación de asco y disgusto. Como ilustra la historia de esta parashá, y el disgusto está a un paso de un odio que puede llevar al asesinato a sangre fría. Lleva a pueblos que son enemigos a unirse, a aliarse, a hacer pactos entre ellos para poder enfrentarse a un enemigo común. ¿Qué fue lo que sucedió en esta historia con el pueblo de Moab y el pueblo de Midian? La frase hebrea Hatsun hu mimeni, perdón, Hatsun hu mimeni, traduce él es más poderoso que yo, y también traduce es más fuerte que yo, porque en verdad el poder del pueblo de Israel es Mashiach, es Yeshua, que es descendiente de Balac. Y aquí yo sé que muchos quizá ahora mismo están diciendo, pero ¿cómo es eso, Marley? Sí, hermanos. Ruth, la moabita, ancestro del rey David, es un descendiente, o sea, Yeshua, o ancestro del rey David, quien también era descendiente de Balac. Pero ¿cómo es eso? Marley, pero ¿de dónde tú sacas eso? ¿Por qué tú estás diciendo eso? Vamos otra vez a hacer un poco de historia. Recordemos que la historia de Ruth, si la situamos en el momento histórico correcto, era en el tiempo de los jueces. Al mismo tiempo que la historia de Débora. Y Ruth no era cualquier persona. Las dos nueras de Noemí eran princesas. De acuerdo a los registros del Talmud, estas dos mujeres, Orfa y Ruth, eran hijas de un rey. Entonces, nos explican los sabios que al Ruth entrar al pueblo de Israel a través de Noemí y luego de su matrimonio con el descendiente del esposo de Noemí, Yeshua también viene a ser descendiente de Balac, de Ruth y de David. Es por eso, hermano, que es importante que nosotros estudiemos las escrituras, pero también profundicemos un poco en el contexto histórico y cultural para que podamos entender muchas cosas. Elimelech, el esposo de Noemí, era un hombre adinerado, era un hombre rico en el pueblo de donde él venía, que era Belén. Entonces, cuando ellos se mudan a Moab, sus hijos, en cierto sentido, se apartan un poco de lo que es la Torá, porque recordemos que nosotros no estamos supuestos a mezclarnos. Y ellos escogen estas dos mujeres que eran descendientes de la realeza de Moab. Continuemos. Entonces, ¿cuál era la estrategia de Balac? La estrategia de Balac era cambiar a Bené Israel para derrotarlos y eliminar su ventaja espiritual. ¿Por qué? Porque si él hacía que el pueblo
bajar a su nivel espiritual a los ojos de Hashem, Hashem los iba a dejar solos. Y así él quizás pudiera ganarles. Porque en número, él sabía que él no iba a poder. Porque Israel era un pueblo mucho mayor que el de él en número. ¿Cuál entonces fue el arma que usó Balac? El arma que él utilizó es buscar un falso profeta que era Balán, hijo de Beor. Entonces, este rey envía mensajeros a Balaam, a Petor, que está junto al río de la tierra de su pueblo, para que lo llamaran diciendo, ha salido un pueblo de Egipto y he aquí que han cubierto el ojo de la tierra y están apostados frente a mí. Así que ahora, por favor, ven y maldice a este pueblo por mí, porque es demasiado numeroso, es demasiado poderoso para mí. Tal vez pueda hacerles la guerra y expulsarlos de la tierra, pues sé que a quien bendices es bendecido y a quien maldices es maldecido. Entonces, volvamos un poco al relato. ¿Qué sucedió cuando el pueblo iba a pasar por esas tierras? Israel en ningún momento iba a hacer guerra con Moab. Si nosotros recordamos, ellos estaban pidiendo permiso para atravesar todas esas tierras, pero muchos de estos reyes salieron a su encuentro a enfrentarlos y a ellos no les quedó más remedio que defenderse. Entonces, este rey envía mensajeros para que este falso profeta, ya anoche explicamos eso detalladamente, un hechicero, un agurero, un brujo, para que maldijera al pueblo de Israel. Echemos un vistazo a la historia y si lo hacemos, vamos a encontrar muchos ejemplos de esta estrategia en la historia del pueblo de Israel. Vemos como los egipcios, los asirios, los persas, los griegos, los romanos, los cristianos, los musulmanes y los secularistas han usado la misma estrategia para derrotar al pueblo. Y la estrategia en estos casos es primero cambiarlos y luego absorberlos. Si esto falla, entonces intentan la conquista física, la expulsión de la patria, la privación económica, la tentación, la esclavización, la persecución y finalmente la matanza. Los israelitas tenían una visión completamente diferente. Cuando se enfrentaban a un adversario poderoso, elegían la opción pacífica. La guerra era siempre el último recurso. La razón de esto es clara. Satisfechos con lo que el Eterno les había dado, ellos no sentían la necesidad de tener que pertenecer, o sea, de tomar la pertenencia de otro pueblo. Y esta característica era y sigue siendo parte integral de la historia judía y del pueblo de Israel. Y finalmente incluso el malvado profeta Balán se vio obligado a reconocerla y a ensalzarla. Hashem no permitió que Balán maldijera a los israelitas y se vio obligado a darles bendiciones en su lugar. La tercera bendición que dio fue tan diferente a las dos anteriores. Balán no fue en busca de presagios como había hecho en las bendiciones anteriores, sino que volvió su rostro hacia el desierto y Balán levantó los ojos y vio a los israelitas que habitaban según sus tribus y el espíritu de Adonai se posó sobre él. Balán retomó su parábola y dijo, qué buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Y esa hermosa declaración la vemos en Números 24 del 5 al 9.
y hoy se recita en todas las sinagogas en el mundo con el nombre de Matubó. Y esta oración, solamente les voy a leer unos cuantos versículos, pero esta bendición se usa para darle exaltación, honor, loor al Dios de Israel. Dice, qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles extendidos, como jardines a la orilla del río, como cedros junto a las aguas. De sus ramas brotarán aguas, y su semilla estará en muchas aguas, y su rey será más alto que Agar, y su reino será exaltado. El Elohim que lo sacó de Egipto es para él como los altos cuernos del zorro salvaje. Devorará a las naciones que son sus adversarios y romperá sus huesos y los atravesará con sus flechas. Se acuesta como un león y como una leona. ¿Quién lo despertará? Bendito sea todo el que te bendiga y maldito todo el que te maldiga. Hermanos, si recordamos el final de esta bendición, ustedes recuerdan lo que les dijo el eterno Abraham. Fueron exactamente las mismas palabras que este profeta falso acaba de declarar sobre el pueblo. Y Rashi explica que Balaam comentó el hecho de que las aberturas de las tiendas de los israelitas no estaban enfrentadas, de modo que nadie podía mirar dentro de la tienda de otra persona. Cada familia estaba feliz, estaba contenta con su propia parcela y por lo tanto no tenía motivos para querer mirar dentro de la tienda de sus vecinos, las posesiones de los otros. La forma en que estaban dispuestas las tiendas refleja esto. Balaam no tuvo más remedio que reconocerlo y contrastarlo con el miedo, el descontento y la envidia que había encontrado con Balac y los moabitas. Y hermanos, ¿cuál es la promesa que nosotros tenemos en el reino venidero? ¿Qué nos dice la escritura con relación a eso? Dice que cada uno de nosotros tendremos nuestra propia morada y ya nadie tendrá que envidiar al otro y que tendremos todo lo que nosotros necesitaremos. Rabí Yohanan dijo, de las bendiciones de ese hombre malvado podemos aprender sus intenciones. Él quiso maldecirlos para que no tuvieran casas de oración y de estudio. En cambio, los bendijo con eso, diciendo, qué buenas son tus tiendas, oh Jacob. Quiso maldecirlos para que la presencia divina no habitara entre ellos. En cambio, los bendijo diciendo, tus moradas, que en hebreo es Mishkenoteja, que también significa santuarios, oh Israel. Quiso maldecirlos para que su reino no perdurara. En cambio, como los arroyos serpenteantes, que no tuvieron olivos y viñedos, como jardines a la orilla del río, su olor no fuera fragante. Como los aloes que Elohim ha plantado, para que sus reyes no sean altos, como cedros junto a las aguas, para que no tengan un rey, hijo de rey. Él verterá el agua de sus cubos, para que su reino no gobierne entre otras naciones. Su semilla estará en muchas aguas, para que su reino no sea fuerte, y su rey será más alto que Agar, para que su reino no sea imponente y su reino sea exaltado. Dijo el rabí acá, Abba Kabaná, al final, todas ellas se convirtieron en una maldición con la caída de la casa de David y la destrucción del templo sagrado y el exilio, excepto que las casas de oración y las casas de estudio siempre han quedado. Así está escrito en Deuteronomio 23:6. Pero el Señor tu Elohim convirtió la maldición en una bendición para ti, porque el Señor tu Dios te amó. La maldición en singular, pero no las maldiciones
como explica el Talmud en Sanedrín 105b. Maravilloso, hermanos. Maravilloso todo esto. Para el Islam es fundamental el concepto de yihad. ¿Qué es un yihad? Es la obligación de ampliar los territorios bajo dominio musulmán o árabe, a expensas de los territorios no musulmanes. Una parte integral de esta ideología es el hecho de que el Islam no está contento con su parte, con su porción, sino que le gustaría conquistar, poseer y controlar lo que actualmente pertenece a otros. Si esto se consigue de forma pacífica, como afirman los musulmanes moderados, parecería que nadie podría oponerse. Sin embargo, el principio subyacente, o sea, por debajo, es peligroso, ya que el descontento con la propia suerte suele conducir al asco y al odio de los demás, y luego trágicamente a la carnicería humana. Esta es la causa subyacente del terrorismo. La ideología del descontento de los terroristas les lleva a sentir asco y en última instancia a odiar las culturas diferentes a la suya. No se equivoquen, la causa del terrorismo no tiene nada que ver con factores socioeconómicos y sí con una ideología de descontento y de odio. Y es esta ideología la que engendra terroristas autóctonos. Su estrategia para intentar derrotarnos es antigua, al igual que Balak en la Biblia. Han identificado la fuerza de las democracias occidentales, nuestras sociedades libres y abiertas, y pretenden explotarla para intentar derrotarnos. Número 24, 14 al 24, dice, y ahora voy a mi pueblo, ven, te aconsejaré lo que este pueblo hará a tu pueblo al final de los días. Tomó su parábola y dijo, la palabra de Balán, hijo de Beor, la palabra de un hombre con los ojos abiertos, la palabra del que oye los dichos de Dios y percibe los pensamientos del Altísimo, que ve la visión del Todopoderoso caído aún con los ojos abiertos. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no pronto. Una estrella ha salido de Jacob y un bastón se levantará de Israel, que aplastará a los príncipes de Moab y desarraigará a todos los hijos de Set. Edom será poseída y Seir se convertirá en posesión de sus enemigos, e Israel triunfará. Un gobernante saldrá de Jacob y destruirá el remanente de la ciudad. Cuando vio a Amalek, retomó su parábola y dijo, Amalek fue la primera de las naciones y su grasa será la destrucción eterna. Cuando vio al ceneo, retomó su parábola y dijo, qué firme es tu morada y tu nido está sentado en un acantilado. Porque si Caín es asolada, ¿hasta dónde te llevará cautiva Siria? Y retomó su parábola y dijo, ay, ¿quién podrá sobrevivir a estas cosas de Elohim? Vendrán naves de los catitas y afligirán a Siria y afligirán a los del otro lado, pero también él perecerá para siempre. Balán se levantó y se fue y se volvió a su casa, y Balac siguió su camino. Y ahora continúa Balán, voy a mi pueblo, ven pues y te aconsejaré lo que este pueblo hará a tu pueblo en el fin de los días. El fin de los días, dice la escritura, saldrá una estrella de Jacob. El Melech HaMashiach, el rey ungido, está destinado a levantarse y restaurar el reino de David a su gloria de antaño, a su soberanía original. Construirá el templo sagrado y reunirá a los dispersos de Israel. En sus tiempos
Todas las leyes de la Torá serán restauradas como antes. Los sacrificios serán ofrecidos y el año sabático y el año de jubileo serán instituidos como se indica en la Torá. Quien no cree en él o no anticipa su venida, niega no solo a los demás profetas, sino también a la Torá y a Moisés, porque la Torá da testimonio de él. Elohim devolverá a vuestra cautividad. Él regresará y te reunirá de todas las naciones en las que el Señor tu Elohim te ha dispersado. Si tus desterrados están en los confines de los cielos, de allí te reunirá el Señor tu Elohim. De allí te levantará Elohim. Te llevará a la tierra, de acuerdo a Deuteronomio 30, 3 al 5. Estas palabras explícitas de la Torá encapsulan todo lo que han dicho los profetas sobre nuestro Yeshua, sobre Mashiach. También en la historia de Balán se habla de él y allí se profetiza sobre los dos ungidos. El primer Mashiach, que es David, que salvó a Israel de sus enemigos, y el último Mashiach, que será de sus descendientes, que salvará a Israel al final del exilio. Allí dice, lo veo, pero no ahora. Este es David. Lo veo, pero no está cerca. Es el rey Mashiach. Saldrá una estrella de Jacob. Este es David. Y un cetro se levantará de Israel. Este es el rey Mashiach. Y herirá los rincones de Moab. Este es David, como está escrito en 2 de Samuel 8:2. Y herirá Moab y los medirá con un cordel y dominará a todos los hijos de Set. Este es Yeshua, rey Mashiach, como está escrito en Zacarías 9:10. Y su dominio será de mar a mar. El fin de los días saldrá una estrella de Jacob. En cuanto a los libros de los profetas, no es necesario citar referencias, porque en cada uno de ellos se habla de Yeshua, nuestro Mashiach. Pues en todos los libros de los profetas se habla de él y se profetiza sobre él. Si urge un rey de la casa de David, ¿verdad? Si este surge de allí, que estudia la Torá y cumple sus preceptos, que prevalecerá sobre todo Israel para seguirla y reparar sus brechas y librará la batalla de Elohim, se presume que es Mashiach. Si lo hizo y tuvo éxito y construyó el templo sagrado en su lugar y reunió a los dispersos de Israel, él es Mashiach. Él corregirá el mundo entero para servir a Elohim juntos, como está escrito en Sofonías 3:9. Porque entonces volverá a las naciones una lengua pura para que todos invoquen el nombre de Elohim para servirle como uno solo. Y lo quiero dejar como una reflexión o pensamiento. ¿Qué está sucediendo hoy día con nosotros? ¿No estamos nosotros volviendo a la Torá, escuchando el llamado en todas las naciones? Continuemos. Los sabios y los profetas no anhelaban la era de Mashiach para reinar sobre el mundo o para comer, beber y regocijarse, sino solo para ser libres para la Torá y su sabiduría y librarse de cualquier opresor y perturbador. Los edomitas, que todos sabemos que son los descendientes de Saúl, avanzaron contra ellos con la espada, como lo prueban los textos. El enemigo dijo, perseguiré y alcanzaré, desenvainaré mi espada, según Éxodo 15:9. Y Edom le dijo, no pasarás a través de mí, no sea que salga con la espada contra ti, de acuerdo a Números 20:18. Dos avanzaron contra ellos con transgresión, a saber, los moabitas y los amonitas. De los que habían avanzado contra ellos con la espada está escrito,
No abominarás a un edomita, no abominarás a un egipcio. De aquellos, sin embargo, que habían avanzado contra ellos con la transgresión, esforzándose por hacer pecar a Israel, dice, un amonita o un moabita no entrará en la asamblea de Elohim hasta la 10ª generación. Ninguno de ellos entrará para siempre. Saldrá una estrella de Jacob. Continuamos. El Melech HaMashiach, nuestro rey ungido, está destinado a levantarse y restaurar el reino de David a su gloria de antaño, a su soberanía original. Él construirá el templo sagrado y reunirá a los dispersos de Israel en sus tiempos. Todas las leyes de la Torá serán reinstauradas. Todas. Y en ese tiempo no habrá hambre ni guerra, que era lo que yo les estaba mencionando, ni celos ni rivalidad, porque el bien será abundante y todos los manjares estarán disponibles como el polvo, en abundancia. Toda la ocupación del mundo será solo para conocer a Elohim. Israel será de gran sabiduría, percibirá las verdades esotéricas y comprenderá la sabiduría de su creador, como es la capacidad del hombre, como está escrito en Isaías 11:9, porque la tierra se llenará del conocimiento de Elohim, como las aguas cubren el mar. Mashiach corregirá el mundo entero para servir a Elohim juntos, como está escrito en Sofonía 3:9. Porque entonces convertiré a las naciones en una lengua pura para que todos invoquen el nombre de Elohim para servirle como uno. Y Ezequiel dice, capítulo 36, y tú, hijo de hombre, profetiza los montes de Israel y di montes de Israel, escuchad la palabra de Yud-Heh-Vav-Heh. Así ha dicho Yud-Heh-Vav-Heh el Señor, porque el enemigo ha dicho contra ustedes, hasta los antiguos lugares altos son nuestros en posesión. Por tanto, profeticen y digan, así ha dicho el Señor Elohim, porque os han desolado y os han tragado por todas partes, para que sean una posesión para el resto de las naciones, y han sido tomados en los labios en los labios de los habladores y en la mala fama de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd la palabra del Señor Yud-Heh-Vav-Heh. Así dice el Señor, Yud-Heh-Vav-Heh, a los montes y a las colinas, a los arroyos y a los valles, a los desiertos y a las ciudades abandonadas, que han servido en presa y escarnio para el resto de las naciones que están alrededor. Por tanto, así ha dicho el Señor Elohim, ciertamente en el fuego de mis celos he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, que se han asignado a mi tierra como posesión con la alegría de todo su corazón, con desprecio de alma, para arrojarla como presa. Profetiza pues sobre la tierra de Israel y di a los montes y a las colinas y a los arroyos y a los valles, que así ha dicho el Señor Elohim, he aquí que yo he hablado en mi celo y en mi furor, porque han llevado la vergüenza de las naciones. Por tanto, así ha dicho el Señor Elohim, he levantado mi mano, ciertamente las naciones que los rodean llevarán su vergüenza, pero ustedes, oh montes de Israel, echen sus ramas y den fruto a mi pueblo Israel, porque están a punto de venir. Porque he de venir, he aquí, yo estoy por ustedes y me volveré a ustedes y serán labrados y sembrados. Y multiplicaré los hombres sobre ustedes, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y los lugares baldíos serán edificados. Y continúa profetizando, y multiplicaré sobre ustedes los hombres y los animales, y se multiplicarán y fructificarán, y haré que sean habitados según su antigua condición,
y los haré mejor que en sus comienzos y sabrán que yo soy Yud-Heh-Vah-Heh. Y sí, haré que los hombres caminen sobre ti, mi pueblo Israel, y te poseerán y tú serás su herencia y nunca más les dejarán sin hijos. Así ha dicho el Señor Elohim, porque te dicen tu tierra es una devoradora de hombres y ha sido una destructora de tus naciones. Por lo tanto, no devorarás más a los hombres, ni harás tropezar más a tus naciones, dice el Señor Elohim. Ni dejaré que se oiga contra ti la vergüenza de las naciones, ni llevarás más el oprobio de los pueblos, ni harás tropezar más a tus naciones, dice el Señor Elohim. La palabra de Yahvé vino también a Miqueas, el moracita, en los días de Jotán, de Acab y Ezequías, reyes de Judá, y que vio sobre Samaria y Jerusalén. La Haftará de esta semana nos revela el increíble amor de Hashem por su pueblo. El profeta Miqueas comienza comparando a la nación judía con un león entre las bestias. Esto se refiere al estatus final de la nación de Israel en la era mesiánica, en la que no habrá necesidad de acudir a otras naciones en busca de ayuda. Finalmente, pondrán su plena confianza en Hashem y reconocerán que la salvación proviene únicamente de él. Miqueas continúa el tema mesiánico describiendo el proceso de limpieza de Hashem, por el cual toda la idolatría y las ciudades idólatras serán destruidas. El profeta cambia repentinamente de marcha y convoca al pueblo judío a una seria prueba. Miqueas dice: vengan a debatir ante las montañas y proyecten su voz hacia las colinas, porque Hashem está discutiendo con su pueblo y desafiando a Israel. Hashem comienza el debate y exige: nación mía, ¿qué te he hecho y cómo te he vaciado? El profeta enumera entonces una serie de favores de Hashem a su pueblo. Les envió 3 grandes líderes, Moshe, Aarón y Miriam, e incluso libró al pueblo de Israel del diabólico complot de Balac y Bilam. El tono del debate parece centrarse en la injusticia de la nación judía con Hashem. Hashem ha sido muy amable con ellos y a cambio considera su respuesta. Sin embargo, no encontramos ninguna exigencia ni crítica final y en cambio descubrimos suaves palabras de aliento. Miqueas dice: hombre, ¿no te han dicho que es bueno y lo que Hashem espera de ti? Comprométete en actos de justicia, bondad amorosa y camina modestamente con él. Esta semana, el jueves, tuvimos un estudio maravilloso donde el pastor Fernando nos habló de lo que es realmente el caminar con el Eterno. Y el profeta dice: ¿dónde está el fuego y la piedra de canto? ¿Por qué Hashem no denuncia a su pueblo por todas sus malas acciones? ¿No era esta la intención original del juicio? Camina con él, vive con él, vive para él. Hazal plantea estas preguntas y comparte con nosotros una perspectiva esclarecedora. El rabino Shemuel cita 3 incidentes en los que Hashem llamó a su pueblo a juicio. Y en cada uno de ellos, las naciones se enteraron del juicio y esperaron ansiosamente su resultado. Ellos imaginaban, las naciones, que su momento tan esperado, tan ansiado, finalmente llegaba y que Hashem, sin lugar a dudas, destruiría a su nación. Después de todo, razonaban: ¿quién podría enfrentarse a las acusaciones y la ira de Hashem? Pero este rabino Shemuel continúa diciendo que cuando Hashem ve esta respuesta, inmediatamente convierte su poderosa acusación en suaves
y amables palabras de bendición. Y esta visión revela una dimensión única de la relación de Hashem con su pueblo. Esta información queda entre Hashem y su pueblo. El amor de Hashem por ellos no permite que sean culpados por otros. En cuanto a las naciones, Hashem aprecia a su pueblo y rara vez encuentra faltas en él. Si las naciones llegan a conocer los sentimientos de Hashem hacia su pueblo, solo descubrirán el favor y la gracia. Y esta visión es muy útil para apreciar el mensaje completo de esta prueba. Junto con el favor integral de Hashem al éxodo del pueblo de Israel, el cuadro se completa con un incidente aislado. Y Miqueas proclama: nación mía, recuerda lo que Balac, el rey de Moab, aconsejó y cómo respondió Bilam. Desde Shittim hasta Gilgal, la bondad de Hashem continuó para que conozcan la justicia de Hashem. ¿Por qué se aísla este favor y se lo considera el paradigma de la bondad de Hashem hacia su pueblo? A la luz de la visión anterior, el mensaje de Miqueas se vuelve muy claro. En primer lugar, busquemos la lección oculta en esta parashá Balak. Esta parashá gira en torno a los vanos intentos de Balac y Bilam de lanzar maldiciones sobre la nación judía. Balac, un moabita; Bilam, un midianita. Bilam, el hechicero, dirigió insistentemente palabras de degradación hacia el pueblo judío, que se transformaron milagrosamente en alabanzas y bendiciones. Para el ojo inexperto, la escena parece algo cómica. Un hombre malvado insiste en dañar al pueblo de Israel y se niega a aceptar que Hashem simplemente no lo va a permitir. Sin embargo, podemos aprender una lección mucho más profunda de toda esta experiencia. Al examinar cuidadosamente las palabras de Bilam, descubrimos su fuerte concentración en las faltas de la nación hebrea. Cada maldición refleja un serio intento de despertar la ira de Hashem contra su pueblo. Bilam tenía contacto con las dimensiones internas del mundo y poseía una comprensión precisa de los defectos del pueblo de Israel. Y esto es importante que lo sepamos, porque muchas veces pensamos que nuestro enemigo no nos conoce. Y cuando nosotros tenemos un enemigo, especialmente aquellos que nos son ocultos, tenemos que saber que esa persona nos estudia y nos conoce. Bilam se concentró en estos actos vergonzosos y esperó la dura respuesta de Hashem a este comportamiento indecente. Y esto lo podemos ver en detalle en el Targum a Bamidbar 24:1. Que lo más mínimo, el cambio, las faltas del pueblo de Israel, Bilam los conocía. Sin embargo, Hashem no se dejó persuadir en lo más mínimo y en cambio respondió a su pueblo con cálidas palabras de bendición. De hecho, el propio Bilam admitió este descorazonador fenómeno y lo expresó profundamente a su manera clásica. Y no ve las prácticas pecaminosas de Israel, dijo él. Hashem no mira la iniquidad de Jacob y no ve sus prácticas pecaminosas.
Léalo. Número 23, 21. Su mensaje era bastante claro. Bilán descubrió por las malas que a Hashem no le interesaba culpar a su pueblo. Aunque su relación con él está llena de imperfecciones, y lo podemos ver a través de toda la escritura, sigue siendo a los ojos del mundo absolutamente perfecta. Hashem nunca pensaría en cambiar a su pueblo por nada en el mundo. Y esto es una lección para nosotros hoy día, porque muchos hoy hablan de una sustitución o un reemplazo del pueblo de Israel. Y esta parashá nos confirma que Hashem nunca ha pensado ni en desechar, ni en cambiar, ni en destruir al pueblo de Israel. Esta misma dimensión se ve descaradamente en la respuesta de Hashem al complot final de Bilán. Después de su fracaso total en maldecir al pueblo, Bilán aconsejó notoriamente a Balac que involucrara a las mujeres midianitas en la seducción de los hombres hebreos. Y esto lo hablamos anoche detalladamente, porque no solamente estaban las midianitas, sino también las moabitas involucradas. Este esquema pecaminoso tuvo mucho éxito y decenas de miles de hombres judíos inocentes fueron atraídos a una conducta inmoral atroz. ¿Por qué? Porque estas mujeres les exigían no solamente que tuvieran intimidad, algo que el Eterno les había prohibido al pueblo de Israel, que no se mezclaran con mujeres de otros pueblos, sino que ellas los llevaban a primero a idolatrar a sus dioses, a rendirle culto a sus dioses, para entonces después involucrarse sexualmente con ellos. Y Hashem respondió con dureza a este movimiento pecaminoso y envió una severa plaga que mató a más de 20,000 hombres. Sin embargo, la totalidad y la identidad de la nación permanecieron intactas. Incluso después de un pecado de tal magnitud, el amor de Hashem por su pueblo no disminuyó en lo más mínimo. Este mismo pueblo continuó mereciendo el favor de Hashem y entró en el Eretz Israel, la tierra de Israel, con revelaciones abiertas. Radak explica que aunque toda la nación merecía ser destruida, Hashem no lo permitió. A la luz de lo anterior, podemos relacionarnos con este mensaje. El plan diabólico de Bilán nunca podría interferir en la relación de Hashem con su pueblo. Las naciones del mundo nunca podrán ni podrían estar en el origen de tales acontecimientos. Aunque los madianitas fueron testigos de la desviación momentánea de la nación de Israel, ni siquiera este comportamiento atroz pudo producir resultados severos. Bilán y sus seguidores nunca podrían ser la causa de la ira total de Hashem contra su pueblo. Por lo tanto, después vemos que Pinjas silenció efectivamente el movimiento pecaminoso. Hashem continuó su relación con su pueblo en su totalidad. Ahora entendemos por qué el profeta Miqueas aisló este incidente entre Bilán y el pueblo de Israel al demostrar el amor supremo de Hashem por su pueblo. En verdad, la respuesta de Hashem a esta grave zambullida refleja todo el tono del debate. El mensaje inequívoco de Hashem a su pueblo es que las naciones nunca, escuchen bien, nunca pueden interponerse entre Hashem y su pueblo. Incluso cuando Hashem tiene serias quejas contra su pueblo,
esa información no es de conocimiento público. El increíble amor de Hashem por su pueblo exige que la perspectiva mundial de esto sea de perfecto amor y aprecio. En verdad, un padre siempre sigue siendo un padre durante los momentos más difíciles y su amor por su hijo nunca se ve empañado. Aunque castigue a su hijo, esto siempre es una expresión de amor, porque recordemos que la Escritura dice que la disciplina es una muestra de amor y preocupación y nunca debe ser visto de otra manera. Nadie debe olvidar nunca que el pueblo de Israel es hijo de Hashem y que su ilimitado amor y su preocupación por ellos siempre va a estar ahí. Siempre, hermanos. Recordemos las preguntas al inicio. ¿Qué hace que Balac quiera destruir a los Bene Israel? El miedo y el asco que engendraron odio. La segunda pregunta, ¿hay alguna conexión con nuestros tiempos en esta parasha? Sí, y mucha. Miremos el pueblo de Hashem regresando a la Torá. Y usted solamente tiene que ver los titulares en las noticias en el día de hoy. ¿Cómo está el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? Y la tercera pregunta era, ¿hacia dónde se dirige todo esto? Todo esto nos apunta hacia la llegada de nuestro rey, nuestro Adón, el rey de reyes, Yeshua HaMashiach. Hermanos, todo lo que vemos, todo lo que somos, todo lo que hicimos y todo lo que haremos es obra de Hashem y está controlado por él. Y que sea tu voluntad, Hashem, que todas estas cosas sucedan en nuestros días y que él nos conceda nuestra parte en su santa y bendita Torá. Shabbat Shalom, queridos hermanos. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Esperamos que haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén.